en esta tierra de tanta historia y de tanta cultura. Y aquí en Yucatán estamos iniciando un nuevo programa en el marco de la cuarta transformación de la vida pública del país. Estamos iniciando un sistema nacional de salud para el bienestar de los mexicanos. Lo estamos haciendo en un acuerdo con los gobernadores del sur y del sureste de México. Estamos iniciando en la región más abandonada del país, que vive y padece la paradoja, la contradicción de ser la región con más recursos naturales, con más riquezas, y al mismo tiempo la región con más pobreza en México. Quiero agradecer la colaboración, el apoyo, el respaldo de los gobernadores del sur-sureste, del gobernador de Guerrero, del gobernador de Oaxaca, gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, del gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Agradecerles porque se está iniciando este proceso para unirnos y mejorar el sistema público de salud en el sur-sureste primero y luego en todo el país. Es tan grave el problema, tan complejo, que decidimos hacerlo paulatinamente, por partes. Vamos a iniciar con 8 estados, a los 6 meses se incorporan otros 8 estados, y así, en 2 años, queremos tener establecido, afianzado, funcionando bien el nuevo sistema de salud para el bienestar. ¿En qué consiste este plan de salud? En que mejore la calidad del servicio de salud, porque es una demanda, es una necesidad sentida el que se mejore el sistema de salud pública. Se le dio atención por cuestiones políticas, ideológicas, al problema educativo y se olvidó el grave problema de desatención en el terreno
en materia de salud. Todo se orientó al debate en lo educativo y podría decirles que está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Pero así suelen pasar las cosas. Y en lo educativo, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que hay ausencia de maestros y que no sea buena la calidad de la enseñanza, pues los niños tienen alguna orientación en la familia y no corren riesgos. Pero imagínense lo que significa el que los niños se enfermen y que no haya médicos y que no haya medicamentos y que muchos se enfermen, pierden la vida por enfermedades curables, atendibles. En los últimos tiempos, en vez de avanzar en cuanto a la calidad de vida, en lo que tiene que ver con la salud, hemos retrocedido en el país. Por eso queremos mejorar el sistema de salud, que logremos el ideal, y hay que caminar hacia ese ideal, porque eso es la utopía, es algo que se sitúa distante, pero es lo que nos hace caminar hacia un ideal, hacia un propósito, para convertir nuestros sueños en realidad. Lo que queremos es un sistema de salud de calidad, que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, que se garantice el derecho a la salud, que está establecido en la Constitución, en el artículo 4, pero es letra muerta, porque más de la mitad de los mexicanos no tienen seguridad social. Entonces queremos que se convierta en realidad el derecho a la salud, tener un sistema de salud como en Dinamarca, como en los países nórdicos, como en Canadá, donde está establecido el estado de bienestar y la salud es un derecho, la atención médica, los medicamentos gratuitos a todos los habitantes de esos países. Aquí estamos iniciando este programa dando atención especial, dando prioridad a los que no tienen seguridad social, los que no son derechohabientes, que también se requiere la atención a los derechohabientes, porque eso es a veces, no a veces, siempre relativo, lo del derechohabiente. Muchos trabajadores son inscritos en el Seguro Social porque así lo establece la ley, los empresarios los inscriben, los comerciantes,
los patrones para cumplir con la ley, pero termina el contrato, termina la obra y ya dejan de tener el derecho a la salud, y son muchos los que solo tienen la seguridad social de manera temporal o transitoria. Pero bueno, ellos tienen ese derecho, esa oportunidad. Yo comentaba hace algunos días que en una gira por la sierra de Chihuahua me decía un empresario minero que era muy importante dar posibilidades de trabajo, de ocupación a los jóvenes para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia, del narcotráfico, y que ellos en sus minas a veces recibían a jóvenes que estaban enrolados en la delincuencia organizada, en el narcotráfico, porque los jóvenes llegaban a la conclusión de que si se inscribían para trabajar en la mina, iban a tener el derecho a la salud, el inscribirse en el seguro, la importancia que tiene la salud. Los trabajadores cañeros, más que nada los productores de caña, se quejan, dicen, no sacamos nada, no nos rinde, pero seguimos en esto por el seguro, porque tenemos cuando menos a la familia asegurada. Entonces, existe esa posibilidad con los asegurados, pero más de la mitad de la población no tiene ningún seguro, no tiene seguridad social. Entonces, para ellos es este programa, es para todos, pero el énfasis es atender a los que no tienen seguridad social, a los más pobres, que podamos rescatar el sistema de salud pública en todos sus niveles, desde la atención de primer nivel, que es básica, los centros de salud, las unidades médicas del seguro, que se tenga un primer nivel de atención a la salud de primera, que haya médicos en las unidades de salud, que haya medicamentos. Lo que aquí Mauricio mencionó es cierto. Una queja constante es que no hay medicinas en los centros de salud, en los hospitales, que no hay equipo, que hace falta que se tenga una buena atención en el primer nivel de atención médica. Y lo mismo en el hospitalario, en el primer nivel de atención a la salud. Ahí el propósito es integrar los centros de salud que están administrados por los gobiernos estatales con las unidades médicas del seguro. Esto lo podemos lograr, que tengamos esta integración. Luego, en el segundo nivel de hospitales, pues también los hospitales
de los gobiernos estatales, del gobierno federal, y para emergencias, porque si no tendríamos que hacer modificaciones a la Constitución, a las leyes, que en casos de emergencia ayuden también atendiendo los hospitales del Seguro Social y del ISSSTE, y que podamos integrar a la red de atención a los institutos de salud para atención especializada, y que empecemos a mejorar los servicios, y que empecemos aquí en el sur sureste con la atención médica y los medicamentos gratuitos, y que se borre la palabra de el llamado cuadro básico de medicamentos. Es derecho a la salud, derecho a todos los medicamentos, no al cuadro básico solamente. Les comento, hace 3 días nos reunimos y se tomó la decisión, vamos a la atención médica, a los medicamentos gratuitos, y alguien dijo, es que debemos de acotar que sea solo el cuadro básico, y se argumentó de que había medicinas que costaban muchísimo, que no estaban en el cuadro básico, y que además el cuadro básico no era tan básico, que era un número importante de medicamentos. Eso antier, aquí como le consta a Germán, y en la reunión que tuvimos, y a Jorge Alcocer, a los que estamos viendo esto. Y ayer me llega un reporte de un actor importantísimo que ha trabajado toda su vida en la industria del cine, un actor de primer orden que tiene cáncer, y su esposa manda el recado de que está siendo atendido en el Instituto de Nutrición, no en cualquier hospital, y que ahí en el Instituto de Nutrición le recetan una medicina que no está en el cuadro básico, pero que cuesta muchísimo, y que cómo le van a hacer o cómo les ayudamos. Subrayo el Instituto de Nutrición porque es de los mejores institutos, los mejores centros de salud. O sea, si le están recomendando un medicamento, ¿sí?, que no está en el cuadro básico, lo están haciendo porque lo necesita, porque es necesario, ¿sí?, el medicamento. Entonces, sí, cuesta el medicamento, pero este es un asunto que tenemos que resolver entre todos. ¿Qué? Entonces, no vamos a tener medicamentos para estos casos. ¿Qué va a pasar con los pacientes que necesiten este tipo de medicamentos? Como cuestan mucho, entonces no vamos a proporcionarlos, o nos metemos a la racionalidad y a la ciencia pura de decir, ¿y para qué? ¿Por qué invertir en eso tanto? Mejor invertimos
en la prevención, mejor invertimos en que los que padecen de desnutrición tengan alimentos y así no se enfermen. Es todo un tema, como el tema de desahuciar cuando se llega a una realidad triste de que no hay opciones, no hay alternativas. No es decir, a ver, ya, llévense al paciente a su casa. ¿Por qué no implementamos algo para el bien morir? ¿Por qué no? La asistencia, todo eso no está considerado en la atención a la salud. Entonces, son cuestiones muy importantes que tenemos que resolver entre todos. Lo que acabamos de firmar ahora, les aclaro, es un acuerdo general, es la intención de trabajar juntos y de ponernos de acuerdo para sumar recursos, voluntades, esfuerzos y luego, pero pronto, muy pronto, llegar ya a los detalles de cómo sería la integración. Lo que nosotros estamos proponiendo es federalizar todo el sistema de salud. Es decir, que sea una sola instancia, el gobierno de la República, el que se encargue de la atención médica del sistema de salud, que no esté fraccionado como ahora, porque existe el seguro, el ISSSTE, pero además la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y los sistemas de salud de los estados. Entonces, ¿por qué no nos integramos? ¿Por qué no nos unimos para dar un mejor servicio? Y repito, hay muy buena disposición de los gobernadores, porque si no estuviesen ellos de acuerdo, no lo podríamos hacer. Desde luego, si se reforma la Constitución, si se reforman las leyes, se podría federalizar el sistema de salud, pero eso es hacer las cosas a la fuerza y no queremos que sea de esa manera, nunca lo vamos a hacer de esa forma. Afortunadamente los gobernadores son muy sensibles a este tema, porque ellos pues lo están sintiendo, ellos están recogiendo los sentimientos de la gente y hay el acuerdo de que se unifique todo el sistema de salud. Si logramos esto, va a ser extraordinario. Mauricio decía que no es fácil, y tiene toda la razón, es un tema, un asunto complejo, porque tenemos que contar con el apoyo también de los trabajadores del sector salud. Necesitamos contar con el apoyo de médicos, de enfermeras, de todos los trabajadores del sector salud, porque va a implicar llegar a un acuerdo para ir regularizando a miles de trabajadores eventuales. Hay trabajadores de la salud que llevan 20 años trabajando por contrato, por honorarios,
Entonces necesitamos ya enfrentar esta irregularidad. Estamos hablando de alrededor de 80,000 trabajadores. Claro, no lo podríamos hacer de la noche a la mañana, pero en el acuerdo definitivo hay que establecer el compromiso de que de manera paulatina tenemos que ir basificando a los trabajadores de la salud y tenemos también que ir homologando los servicios o mejor dicho, las prestaciones de los trabajadores, porque por un lado tienen un sueldo los que trabajan en el gobierno federal, otro sueldo, aunque lleven a cabo la misma tarea, la misma labor, los trabajadores del Estado. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, pero vale la pena el que se convoque a todos y que logremos al final tener un sistema de salud integrado, de calidad y gratuito, que se garantice de verdad en los hechos el derecho a la salud. Esto sería algo extraordinario, el que logremos hacer realidad el derecho a la salud. Y hay condiciones inmejorables porque hay la voluntad política, la gente lo pide. Acaba de haber una consulta sobre los programas prioritarios que vamos a llevar a la práctica. Se le preguntó a la gente sobre 10 programas prioritarios: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el proyecto del Istmo, el apoyo a personas con discapacidad, el aumento de la pensión para los adultos mayores al doble. Y saben, de los 10 programas, el que sacó más votación, el más aceptado, fue el de la atención médica y de medicamentos gratuitos. Le ganó al programa de apoyo a adultos mayores, que lleva 20 años siendo el programa mejor evaluado del gobierno por la sociedad. Entonces, la gente quiere que se resuelva esto, que garanticemos el derecho a la salud. Y me da mucho gusto que iniciemos aquí en Yucatán este plan. Yo voy a estar viniendo con ustedes, ayúdennos, les convoco para que lo hagamos todos juntos y que nos reunamos periódicamente los que estamos aquí para ver resultados, para ver si avanzamos, no avanzamos, cuáles son los obstáculos que tenemos. Hay también como ventaja ahora que se van a destinar alrededor de 22,000 millones de pesos adicionales para los 8 estados, para este programa. Entonces, esto tiene que significar una mejora sustancial en todo el sistema de salud. Es un fondo que existe para la salud de alrededor de 90,000 millones, como existe un fondo para el petróleo. No hemos utilizado el fondo del petróleo, vamos a invertir para extraer más
petróleo porque hace falta, es urgente, se nos está cayendo la producción petrolera, pero lo vamos a hacer con recursos que se están liberando del plan de austeridad republicano. Pero en el caso de la salud sí vamos a utilizar este fondo y lo que proporcionalmente le corresponde a los 8 estados es del orden de 25 mil millones adicionales a lo que va a tener de presupuesto para salud el gobierno de Yucatán o los gobiernos de los 8 estados, adicional a lo que va a tener de presupuesto la Secretaría de Salud, el gobierno federal, adicional a lo que va a tener de presupuesto el Seguro Social, el ISSSTE, de 22,000 a 25,000 millones adicionales, para que este plan dé resultados y se garantice la atención médica y los medicamentos gratuitos. Por eso nos dio mucho gusto estar aquí, anunciar este plan aquí en Yucatán y reitero, ayúdennos, les convoco a que lo hagamos juntos para que mejore todo el sistema de salud pública en nuestro país. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias.